Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Hablar de innovación educativa requiere un proceso creativo en el que buscamos transformar la educación por medio de estrategias didácticas y a la vez pedagógicas, pero con el uso y mediados por la tecnología. Tener en cuenta que el aprendizaje va variando de tal manera que requerimos unas mejoras significativas que permitan una experiencia de enseñanza-aprendizaje con características innovadoras. Por eso hoy te traigo el método de aplicación de innovación educativa denominado MIND. Quédate en este video para que puedas conocerlo y saber cómo usarlo en tu práctica educativa. Hola mis amigos de asesores especializados. Por eso hace un momento les explicaba el método MIND, un método de aplicación de innovación educativa que permite diseñar, planificar, medir, clasificar, organizar y aplicar métodos de innovación educativa de manera transversal en varias asignaturas. Tú podrías aplicarlo, desarrollarlo y, por supuesto, proponerlo como práctica pedagógica en tu institución educativa, institución de educación superior o centro de enseñanza para el trabajo. Es importante conocer que este método de aplicación de innovación educativa es un método revolucionario que hace parte de la línea de investigación de innovación educativa. Conceptuemos qué es innovación educativa. Existen diferentes aspectos en los que en ocasiones con innovación educativa contemplamos solo el término tecnología, pero debemos tener de presente que se requieren otras prácticas pedagógicas que se suman a esta innovación educativa, aspectos tecnológicos, didácticos, pedagógicos, procesos y por supuesto de todos los intervinientes o las personas. Una innovación educativa implica esa implementación de un cambio significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se incorporan diferentes materiales, métodos, contenidos y por supuesto contextos de implicación en la enseñanza. Esto dado por ese observatorio TEC como fuente de conceptual. La percepción en la innovación requiere una diferencia percibida entre la relación existente entre varios elementos, la calidad, la aportación y por supuesto la relevancia. Pero hablemos un poco sobre cuáles son los tipos de innovación educativa. La innovación educativa requiere unas significaciones, por ejemplo, hablar de una innovación disruptiva. Una innovación disruptiva que nos permite impactar ese concepto educativo y que a su vez esa evolución permite un proceso técnico en la enseñanza, que mejora y altera y evoluciona de manera especial el contexto educativo, pero que también modifica de manera drástica o paulatina la relación existente en la forma en que educamos y por eso se llama innovación disruptiva. Los medios que empleamos para educar y por supuesto transforman el entorno. Actualmente nos encontramos en una innovación disruptiva tecnológica. La innovación revolucionaria, por el contrario, es un nuevo paradigma que se revela un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese cambio a las prácticas que ya existen y que permiten de manera significativa establecer un cambio, pero sin tener en cuenta el contexto previo del sector educativo. De otro lugar, encontramos la innovación incremental, la cual genera un cambio en los componentes de la estructura, ya que existe dentro de esa arquitectura o diseño ya establecido una manera de hacer las cosas, una metodología, una estrategia, un proceso, un medio de entrega, un procedimiento que ya existe. Y la mejora continua es lo que encontramos normalmente en los procesos educativos donde se proponen cambios que afectan especialmente a algunos de los elementos de innovación y que a su vez alteran relevantemente el proceso. Ejemplo de ello es la eficiencia en ciertos procesos o procedimientos. Ahora bien, hablar del concepto de el MIND implica hablar de ese método de aplicación de innovación educativa que logra que la planificación de la innovación educativa lleve un esfuerzo adicional en el proceso de enseñanza, que prevé los resultados a obtener por medio de esas rúbricas,
que a su vez selecciona las tecnologías adecuadas de acuerdo al componente básico a desarrollar y que a su vez genera un tejido en el sistema educativo. La fuente de esta información es la desarrollada en el artículo de Fidalgo y Sein para el año 2018. La versión realista que se da de este método por parte de los autores identifican una situación de aprendizaje que quieren mejorar, identifican esa innovación que logra diseñar un nuevo concepto de aprendizaje, que identifica y relaciona a ese profesorado con el alumno y que a su vez identifica funcionalmente la misión que la tecnología tiene en el proceso de enseñanza. Ahora bien, que requiere también un esfuerzo y habilidades tecnológicas por parte tanto del profesorado como del alumno, por lo tanto requiere preparación. Ofrece también una forma independiente de innovación educativa y una innovación tecnológica que le permite de manera creativa desarrollar nuevos componentes y tener una serendipia. Aplicar múltiples estrategias para la divulgación científica y cambiar ese rol del alumno pasivo y el profesorado para transferir y acumular para poder llegar a un proceso de clase invertida. Prever los resultados y un impacto que a su vez tiene unas etapas críticas, unas etapas en las que cada módulo desarrolla un papel fundamental de acuerdo a los roles tanto del alumno como del profesorado. Tener en cuenta que en este se tienen presente una planificación, una aplicación y una divulgación. En estas tres etapas se van a desarrollar diferentes fases que van a ser elementales para el proceso de aprendizaje-enseñanza. Por una parte, la fase 1 identifican el problema e identifican también los indicadores que van a realizar para mejorar. Este problema permite determinar cuáles son las causas y las características. Permite también que se podrán realizar mejoras para aplicar la innovación. Por el contrario, este módulo de planificación tiene unos submódulos que son importantes, interesantes y valiosos en el proceso de planeación educativa, donde se identifican todos los conceptos que van a realizar en la innovación. Tener presente que hay una situación de aprendizaje, hay un público objetivo, hay un método e innovación a utilizar y hay un impacto que se requiere en el proceso. En la situación de aprendizaje se inicia todo el proceso de planeación identificando el problema que incide de manera negativa en el aprendizaje y que para el caso concreto vamos a corregir. El ejemplo que traje fue lo que tiene que ver con los conocimientos previos insuficientes en Legal Text y Derecho Digital para adquirir competencias y conocimientos técnicos y tecnológicos en el mundo cambiante del derecho. Por lo tanto, el alumnado inactivo en ese proceso de aprendizaje requiere que por fuera de aula haga un trabajo adecuado y de autoformación. En estas circunstancias se presenta un obstáculo profesional para el desempeño de los egresados en el programa de Derecho. En el segundo submódulo encontramos el público objetivo. El público objetivo permite que los alumnos del programa de Derecho participen y que de esas instituciones de educación superior, en este caso en Barranquilla, logren cursar de primero a décimo un componente transversal en el programa de Derecho. Por otra parte, en el tercer módulo encontramos un método de innovación que permite, por medio de la innovación educativa o Flipped Teaching o Flipped Classroom, se imparten módulos complementarios para el uso de las tecnologías de la información para lograr una enseñanza-aprendizaje que transforme esa práctica legal y que les permita tener conocimientos adicionales en las áreas de actual desarrollo. En el cuarto submódulo encontramos el impacto, donde los indicadores permiten medir esos resultados de aprendizaje con un desarrollo profesional exitoso. De otra parte, encontramos que ellos adquieren el conocimiento de manera online, obtienen evidencias, dinamizan ese enlace, hacen una simulación de clase presencial y obtienen la información para poder llegar al tema del refuerzo, la continuación y dinamización de clase. Por lo tanto, se requiere un refuerzo que sea correcto o incorrecto y que sea evaluado por el docente. En la segunda fase encontramos la selección del método de innovación para poder aplicar de acuerdo a las necesidades de la asignatura y del profesorado. En este caso, como les dije anteriormente, vamos a utilizar la plataforma de Flipped Teaching o Flipped Classroom. Encontramos la LMS
que también en su versión orientada e interactiva les permite un acompañamiento personalizado utilizando todo el tema de la Big Data o de los datos de Big Data y las herramientas Mail. Ahora, esto es usado o por medio de transmisión por internet. La tecnología va a ser Moodle LMS, que es Learning Content Manager, una plataforma virtual de aprendizaje que permite por código abierto y open source poder mover o modificar de manera adecuada de acuerdo a las variaciones que se vayan realizando. ¿Cuál es la estrategia? Autoformación. Un convencimiento y facilidad a través de los medios tecnológicos para que el estudiante pueda lograr su desempeño. Por otra parte, la segunda fase encontramos conocer también las actividades que debemos aplicar. De esta parte encontramos la planeación educativa de las actividades a desarrollar en cada currículo, proponiéndolo, dando lugar a una propuesta pedagógica con grandes impactos cognitivos que permiten, mediante la motivación de ese microcurrículo, establecer técnicas de acuerdo a los estilos de aprendizaje. Encontramos un plan de actividades, el cual está desarrollado de acuerdo a los colores por profesores, alumnado y profesores alumnos. Encontramos actividades de indicadores, cómo se obtienen los indicadores y cómo se analiza el impacto. Por su parte, encontramos en la parte de abajo el esfuerzo actual del profesor, el esfuerzo a futuro en cuanto a actualización, el esfuerzo actual del alumno y el esfuerzo futuro del alumno. Encontramos estas viñetas que corresponden al trabajo o horas que se van a implementar en el momento y cuáles, separadas con un guión bajo, se van a realizar a posterior para poder actualizar, reforzar, mejorar o autoformación. Un cuadro muy ilustrativo que les permite a ustedes planear por medio de Mind toda la información de sus clases y por supuesto poder desarrollar de manera técnica, tecnológica, los cambios sustanciales y transversales en diferentes áreas del conocimiento. Por otra parte, finalmente, la fase 3, encontramos la divulgación, en donde se empieza por medio de divulgación científica a exponer esos resultados finales desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Encontramos la publicación de página web en una institución educativa o en aliados estratégicos, las conferencias en foros educativos de orden local, regional, nacional e internacional, la publicación de un libro resultado de esa innovación educativa aplicada, la publicación de revistas especializadas e indexadas, la exposición en nuestros congresos internacionales de innovación educativa, por ejemplo, el TEC de Monterrey o el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. En cuanto a la transferibilidad de la innovación, encontramos que tras el periodo de 3 años se finaliza para el marzo 2025 con resultados obtenidos de un grupo piloto de más de 5.000 profesores y estudiantes y de otras universidades que podrán desarrollar el proyecto de manera de alcance nacional y otros países. Finalmente, las referencias, como siempre, de nuestro canal para que puedan profundizar, encontramos a López Heredia en el marco de referencia de la evaluación de proyectos de innovación educativa, una guía aplicada del Tecnológico de Monterrey para el año 2017, y Fidalgo Blanco y Sei Chauluce del 2018, que son los métodos de aplicación de innovación educativa, lo cual también es una referencia. Recuerda suscribirte a mi canal si te gustó este video, compártelo para llegar a más personas y por supuesto no dejes de comentar tu experiencia educativa con este método Mind para poder mejorar tu práctica educativa docente. Un abrazo, bye bye.